Antes de comenzar, ¿alguna duda, consulta? ¿No de nada? No, profe. Ya. Bueno, a ver, voy a... Sí, ya estoy grabando, sí, estoy bien. Vamos a compartir pantalla. Ahí, ¿cierto? Y vamos a ver esto, ¿cierto? Que era en el fondo lo que habíamos trabajado, ¿cierto? En la clase anterior, que desarrollamos, ¿cierto? Este sistema, por el método de Gauss-Jordan. Y que, bueno, quedamos en que lo íbamos a ver ahora primero en Excel, para obviamente ver las mismas operaciones, que obviamente va a mandar mucho más rápido en Excel que lo que se puede hacer aquí, pero para también ver cómo funciona, en cierto, la mismo procedimiento en Excel. Después también le subiré la planilla, cierto, que resulte de esto. Y de ahí, cierto, lo que vamos a empezar a ver es la parte, digamos, de esta unidad que queda, que ahí nos vamos a algunas cosas, digamos, manuales, nos vamos a saltar, que en realidad no es tan relevante que lo sepan hacer manualmente, porque lo vamos a ver también cómo se hace en Excel, el cálculo de determinantes. Pero quiero ver antes, obviamente, que sepan qué cosa es un cálculo de determinante. Y también las inversas de las matrices, saber qué es, hacer manualmente unos pequeños ejemplos para que se den cuenta cómo se construye y cuál es como la función que tiene. Y de ahí hacer también, ¿cierto? En Excel, cómo se hacen esas dos cosas. Pero ahora, ¿cierto? Lo primero es digamos, resolver este modelo en Excel. Pero antes de eso, ¿cierto? Un repaso rápido, ¿cierto? De lo que era Gauss-Jordan, ¿cierto? Que si se acuerdan, Gauss-Jordan en el fondo es como Gauss, como el método de Gauss que ya habíamos visto antes, pero con pasos adicionales, ¿ya? Y esos pasos adicionales tienen que ver con tratar de lograr, digamos, de la mejor manera posible, la simplicidad a la hora de leer los resultados, que eso es lo que me interesa. O sea, en el Gauss normal, yo llego hasta una expresión, hasta una forma de las matrices, ¿cierto? Donde tengo que despejar, donde tengo que hacer reducciones algebraicas y cosas por el estilo. Gauss-Jordan no es necesario eso. Me basta pasar todas las que no son básicas al otro lado, al lado derecho de las ecuaciones, y listo. Tengo inmediatamente las expresiones que ando buscando. Entonces esa es como la ventaja en el fondo. Son más operaciones con las matrices, pero normalmente las operaciones estas de las matrices en el fondo son más rápidas al final que estar algebraicamente tratando cada cosa así por separado en el fondo. Em, digamos, al trabajar con matrices están como haciendo todas las ecuaciones al mismo tiempo con, ¿cierto?, las operaciones de fila que ya hemos visto. Entonces, en ese sentido, probablemente, ¿cierto? Sería mejor trabajar con Gauss-Jordan para llegar al mismo resultado. Obviamente los dos métodos deberían llegar más o menos al mismo resultado. Sí hay, bueno, pueden haber variaciones por el tema cuando hay básicas y no básicas, ¿cierto? Que eventualmente uno puede terminar con otras básicas, digamos, y otras no básicas, hacer un intercambio. Pero más adelante, cuando lleguemos a la unidad 3, se van a dar cuenta por qué puede pasar eso, ¿verdad? Por el momento, preocupémonos nomás de resolver los sistemas de esta manera. También alguien me hizo una pregunta ahí por correo, que quiero, no sé, quizás después que veamos este ejemplo, les voy a mostrar en realidad un adelanto, que es como de la unidad 3, ya un problema en particular, pero que me interesa que lo vean para que, no sé, pues revisen, por ejemplo, dónde aparecen estos sistemas de ecuaciones después en otra clase de problemas, además de que directamente los sistemas de ecuaciones aparecen en muchas situaciones. También mostrarles, ¿cierto?, otra clase de aplicaciones de estos sistemas. Ya, primero, Gauss-Jordan. Parte, ¿cierto?, lo primero es Gauss. Y Gauss, ¿cierto?, el primer paso que tenía era ordenar filas si es que yo veía que de alguna manera las filas así como estaban escritas era mejor
reordenarlas para facilitar un poco el proceso. Sobre todo, ¿cierto? Si es que hay ceros ya en la primera columna, me conviene, por ejemplo, mandar esos ceros a las últimas filas. Si tengo algún 1 por ahí, los 1 son súper buenos para operar, entonces me conviene quizás tener la primera fila. Y ese sería el primer paso. ¿Cuándo se puede hacer algo? No siempre se puede hacer algo. De ahí ya empieza, ¿cierto?, el procedimiento de Gauss, que es, ¿cierto?, partir obviamente con el primer dígito significativo de la primera fila, ¿cierto?, desde la izquierda a la derecha, y que ese sea, ¿cierto?, mi pivote, va a ser mi primer pivote. Y con ese pivote, ¿cierto?, si yo defino que ese es un pivote, para abajo necesariamente, ¿cierto?, yo debo tener ceros. Y eso es lo que marcamos en esta, a ver, voy a ponerlo en pantalla completa. En esta primera situación, ¿cierto?, que ese 1 que está ahí en el cuadrado era el pivote, y yo lo que necesitaba es que ese menos 1 y 2 abajo fueran ceros. Para eso hicimos las operaciones de fila, ¿cierto?, las típicas operaciones de fila que ya habíamos visto. Y en esas operaciones, recuerden, siempre la operación es la fila del pivote, siempre va a intervenir esa independiente de las otras filas operadas, esa siempre va ahí. Y la otra fila que participa es la fila de destino, porque la que quiero cambiar aquí es la segunda y la tercera. Entonces, si es la segunda, la operación es entre la segunda y la pivote. Si es la tercera, la operación entre la tercera y la pivote. Siempre es la pivote con la que quiero cambiar. Y el resultado va en la que quiero cambiar, ¿de acuerdo? Así, ¿cierto? Nosotros, bueno, hicimos estos cálculos, obtuvimos los dos ceros que hay ahí en particular y quedamos con esta matriz, que ya es la primera iteración. Aquí, ¿cierto? Seguimos con Gauss, determinamos que bajamos del 1, bajamos, vamos a la derecha, ok, está bien eso, ¿cierto? Pero el menos 1 no cumple la regla, entre comillas, el pivote, porque abajo tiene un 3. Si ese 3 fuera un 0, sí sería, ¿cierto?, una tarea la tabla, o sea, la matriz estaría escalonada, ¿cierto?, como corresponde. Entonces, paso siguiente, convertir ese menos 1 en pivote, por lo tanto, la R2 pasa a ser, ¿cierto?, la fila pivote, y tengo que operarla con la 3, ¿cierto?, para que ese 3 también, el coeficiente de la segunda columna, sea 0. Y eso fue ahí lo que hicimos en la otra operación, ¿cierto? Que ese necesitamos 0. Y ahí apareció, ¿cierto?, el 0 después de hacer las operaciones entre la 2 y la 3 en particular, y nos quedó escalonada, como lo pide Gauss, en la escalonada normal, ¿cierto? Que en el fondo es esto de, partiendo desde la izquierda a la derecha en cada fila, ir viendo el primer número significativo, y que siempre que tiene que estar a la derecha de los significativos de las filas anteriores, como está aquí, ¿cierto? Esto, bueno, en Gauss también define variables básicas, ¿cierto? Esto corresponde a la primera columna x1, la segunda x2, la tercera x3, esas serían las básicas. Y si fuera Gauss, aquí yo tendría que empezar a despejar, pues. Tendría, ¿cierto?, que hacer todo un trabajo algebraico en el fondo para llegar a las expresiones que me definen, ¿cierto?, el valor de x1, x2 y x3, quizás en función de x4, que en este caso, ¿cierto?, que no básica, porque la no básica, ¿cierto?, es cuando no tiene pivote. Las variables básicas, recuerden, son esas variables donde sí quedó un pivote en esa columna. Y hasta ahí, ¿cierto?, es Gauss. Gauss-Jordan tiene, ¿cierto?, la particularidad de que requiere en el fondo que el sistema resultante, o sea, o la matriz equivalente resultante sea, ¿cierto?, una matriz escalonada reducida, que llama. Y una escalonada reducida, ¿cierto?, es una matriz que, además de las características que tiene la escalonada normal, que ya, ¿cierto?, las mencionamos, la reducida, además de eso, en los pivotes, ¿cierto?, además de tener los ceros para abajo, también los tiene para arriba. Y ese menos 2, 1 y 1 que están ahí con los círculos azules son los que deberían ser 0 para que esto fuera escalonada reducida. Y la otra exigencia, ¿cierto?, es que los pivotes sean 1 positivo, ¿ya? Y aquí, obviamente, esto no es 1 y como veíamos, ¿cierto?, en su momento, la recomendación es hacer ese CAPES al final, en la última operación que sea, ¿cierto?, pasarlos a 1 para que no les aparezcan fracciones, sobre todo antes. Es que eso es como lo más importante.
Y aquí, ¿cierto? El procedimiento para llegar a la matriz escalonada reducida es al revés. Pues aquí parto del último pivote, del pivote, ¿cierto? Que tenga la fila más abajo para hacerlo 0 para arriba. En este caso el 2 sería ese pivote y los 2, 1 que están arriba serían los números que yo quiero hacer 0. Y esas operaciones, ¿cierto? Hicimos. Empezamos a buscar qué nos convenía, ¿cierto? Para ir como retrocediendo, en el fondo, haciéndolo hacia arriba. Una vez que tengo eso, ¿cierto? Pues para la matriz que está acá, la segunda, si se fijan, quedó finalmente con ese 1, 0, 0. Y digamos, el pivote sigue siendo el 1, pero cumple con lo de Gauss-Jordan, que hacia arriba, ¿cierto? Es 0. Y paso, ¿cierto? Al pivote anterior. Así como Gauss-Jordan fue funcionando hacia el pivote anterior, siempre el otro va bajando, este va subiendo. En la segunda etapa, digamos. Y aquí, ¿cierto? El pivote en la segunda columna es -1. Lo que quiero es que ese -2 que está arriba sea 0, porque así esta columna, que es una variable básica y tiene pivote, debería ser 0 abajo y arriba. Y aquí me falta el 0 de arriba. Entonces, de nuevo, busco qué operación me permite, ¿cierto?, llegar al 0 arriba. Y aquí, ¿cierto?, fue todo lo que desarrollamos en este caso. Llegamos a esta matriz que está acá, ¿cierto?, que era casi la matriz lista, porque tenemos dos pivotes, ambos pivotes, ¿cierto?, son unos, pero también tenemos un pivote que es -1, que es el de la segunda columna, ¿cierto?, correspondiente a X2. Entonces esta última operación, basta que ustedes multipliquen esta segunda fila por -1, y con eso quedan, ¿cierto?, con los tres pivotes en 1, en las variables básicas X1, X2, X3, ¿cierto? Y acá X4 y B siguen siendo, ¿cierto? X4 en no básica, los B es el lado derecho, y queda, ¿cierto?, esta matriz final que está aquí está en azul. Y aquí nosotros, ¿cierto?, despejamos en el fondo. Pero aquí todo es mucho más simple, porque yo sé que a todas las que no son básicas me basta asignarle un valor. Por ejemplo, alfa, beta, lo que quieran, le ponen una letra. Total, ustedes van a decidir ahí qué valor quieren después, posteriormente. Todas esas no básicas se pasan a la derecha, porque se operan con los lados derechos que aquí se tienen. Y les queda inmediatamente despejado digamos, cada variable básica, aquí en este caso X1, X2, X3, porque por la forma en que se construyen los pivotes y la forma y el hecho de que lo dejo con valor 1, ¿cierto? Inmediatamente queda la expresión hecha. Y eso es lo que está arriba. X4 en este caso era no básica, así que dijimos alfa. Y de aquí X1 es 0, X2 es igual 2 menos 2 alfa, ¿cierto? Y X3 es 3 menos 7 alfa, porque eso sale de aquí, ¿cierto? Pasando simplemente al otro lado y multiplicando por el valor que yo le doy a X4 en este caso por ser no básica. Pero el despeje de la X1, X2, X3 en el fondo es mucho más directo. Y eso era la solución en este caso. Al final, ¿cierto? Lo que yo necesitaba saber, que es el caso, ¿cierto? Que yo les hablaba de sistemas de infinitas soluciones, porque aquí dependiendo del valor, digamos, del valor que yo le doy a alfa, ¿cierto? En el fondo, todos los demás variables toman también sus valores. Ya. ¿Dudas de eso? Antes vamos a repetir obviamente el ejercicio y más o menos las mismas operaciones en Excel. Ahí depende de los multiplicadores que ocupemos, pero obviamente pueden haber pequeñas diferencias solamente. ¿Alguna duda del procedimiento? ¿No? Ok. Perdón. Entonces, vamos. Voy a retroceder aquí un poco porque necesito el sistema original. A ver, en Excel, como les decía, aquí no vamos a usar nada particular de Excel. O sea, aquí no hay una función que yo sepa de resolución de sistemas de ecuaciones puntualmente. Solver ayuda. O sea, sí, de hecho, Solver por la forma en que opera las restricciones ayuda, ¿ya?
Y hay una forma en que se podría, pero es como muy rebuscada. En realidad es más simple hacer lo que vamos a hacer aquí que otra cosa. Quiero que, a ver por ahí. Esto necesito 5 columnas y 3 filas. Ya. ¿Se alcanza a ver bien ahí las celdas? El tamaño, como para los números, digo yo. Vamos, espérate, que voy a tratar de hacerlo más grande o esto. Por ahí. A ver, voy a escribir los coeficientes por ahora, ¿cierto? Acuérdense, es una columna. Vamos a darle aquí arriba los nombres por ahora. X2, X3, X4 y B, ¿cierto? Eso es lo que en el fondo las columnas representan de la matriz. X1, ¿cierto? Son sus coeficientes a través de la fila. 1, menos 1, 2, ¿cierto? 1, menos 1, 2. X2 es menos 2, 1, menos 1. X3, 1, 0, 1, ¿cierto? Ahí el que falta en el fondo es coeficiente 0, necesariamente lo deben colocar. Y X4 es 3, 2, 5. Y el lado derecho es menos 1, 2, 1. Entonces, voy a acá a copiar algunas tablas para abajo, ¿cierto? Para ir ahí avanzando. Lo primero, ¿cierto? Es, como es Gauss, ¿cierto? Lo primero que tenemos que aplicar, en este caso vemos que la matriz en sí, ¿cierto? No hay mucho que ordenar. De hecho, ya tenemos un 1 arriba, eso es súper cómodo y como que no hay ceros que pasar a las últimas filas, así que por ahí, por ese lado estamos bien. Vamos a aplicar la última columna, ese color distinto celeste, nomás para acordarnos que es el lado derecho, ¿ya? No tiene en ese sentido nada más especial que hacer, salvo eso. Y aquí ya hago la primera operación, ¿cierto? Y la primera operación era que primero elegir el pivote, ¿cierto? Que será ese para mí. Ese es el pivote. Y estos otros dos, ¿cierto? Son los que quiero que sean ceros, ¿ya? Cuando ya elijo, ¿cierto? La fila que voy a hacer pivote, yo eso lo puedo directamente, ¿cierto? Escribir en la matriz, digamos, el de la iteración siguiente, porque la fila pivote en particular, ¿cierto? No se altera, ¿ya? Siempre va a quedar igual. Las demás son las que, con las cuales la pivote opera y esas son las que se pueden alterar. Obviamente, cuando se necesita en esa fila hacer una operación. Eso ya lo tengo. Ahora viene el tema. Yo necesito, ¿cierto? Aquí hacer esos dos ceros, ¿de acuerdo? Entonces, este primero, en la segunda fila. De hecho, aquí podemos llamarle R1, R2 y R3, ¿cierto? Como teníamos. Solamente por nombre. En R2, el 0, ¿cómo lo hago? Este, ¿cierto? Está como simplecito. ¿Qué valores hay? Tengo que aplicar los multiplicadores. Acuérdense que ese 0 que yo quiero hacer aquí es la operación entre la primera y la segunda, en este caso, ¿cierto? Con multiplicadas por algo, cada una de ellas, para lograr, ¿cierto? El 0. Pero en este caso, ¿cierto? Es más simple. Por menos 1 y 1. Por 0. No, o sea, por 0 va a funcionar, pues, pero eso la idea es que eso te anula también las demás. Pues. Y la idea es, ¿cierto? Que llegar a un sistema equivalente. O sea, cualquier cosa que no sean ceros. 1. Ya. Si alguien dijo Menos otra 1 y 1. cifra, pero acuérdense, detalle, siempre primero lo que se tienen que fijar es si los signos están cambiados. Lo primero es eso. Si los signos son iguales, les obliga a usar un multiplicador con un signo cambiado para efectos, ¿cierto?, de cambiar el signo de la operación y por lo tanto que se resten. Al final lo que uno quiere es una resta de dos números iguales para que te haga el 0. Y lo otro que hay que ver, ¿cierto? Segunda cosa es ver, si en este caso, las cifras son iguales o por qué multiplicar esas cifras para que queden iguales.
Y aquí las cifras ya son iguales en términos absolutos, son unos. Entonces, y ya están con los signos cambiados. Así que en este caso, técnicamente, lo que hay que hacer es que la primera fila, ¿cierto? La multiplico por 1, que lo voy a escribir ya, aunque en este caso obviamente podrían haberlo simplemente sumado. Y a eso le sumo la segunda fila, donde quiero el resultado, también por 1, ¿ya? En este caso particular los multiplicadores son 1 y 1, rara vez pasa, ¿ya? Esto es pura casualidad. Y rara vez pasa porque, digamos, obviamente los números son muy distintos, pero en este caso justo tenía dos unos y tenía cierto consigno cambiado, entonces básicamente lo que tengo que hacer es sumarlo. Y esa es la operación de ahí. Entonces, eso me da 0, ¿cierto? Este B2 en el fondo, acuérdense, es la R1 por 1 más B3, que es, ¿cierto? De R2, perdón, otra vez de R1. R1, ¿cierto? Por 1 más R2 por 1, ¿cierto? Es el resultado que va a tener esta fila completa. Pero yo la hago buscando ese 0. Entonces, primero, compruebo que efectivamente hizo el 0 donde yo quería. Y de ahí para la derecha es copiar la fórmula solamente. ¿Ya? Que obviamente aquí es donde viene la velocidad, digamos, de esto. Porque en el fondo, si les da el 0, si está esa operación bien hecha, tienen que arrastrar la fórmula simplemente para el lado. Y eso, basta con tener una vez escrita bien la fórmula. El resto obviamente ya es simplemente extender. Y el otro, a donde está este 2, ¿cierto? En el fondo es donde yo quiero el otro 0. ¿Cómo hago un 0 ahí? Y es de nuevo, en este caso, es la fila 3, que va a ser operada con la 1, porque la 1, ¿cierto? Es la pivote. Entonces, en este caso, ese 0 debe ser una operación de 2 por un multiplicador más 1 por un multiplicador. ¿Cuáles números me sirven ahí? 2 por menos 1 más 1 por 2. ¿Cierto? En este caso, ¿cierto? Las cifras son distintas de partida, ¿ya? Ahí había que obviamente ampliar alguno o lograr que los dos con la multiplicación lleguen a ser el mismo número, pero aquí también, ¿cierto? Los tengo con el mismo signo. Entonces, a algunos de ellos en esta operación les debo dar el menos 1. Pueden ser en ambos sentidos, pero como les digo, lo que cambia en el fondo es el signo de la fila resultante. Por ejemplo, si le ponemos, ¿cierto? Menos 2 como multiplicador a la primera fila, ¿ya? Eso me va a dar menos 2 por 1, menos 2, más 1 por 2 a la tercera fila, ¿cierto? Que el multiplicador sea 1, eso me da 0, ¿ya? Y que el 0 que necesito, veamos hacia el lado. Ahí, ¿cierto? Me da este resultado, esta fila, 3 menos 1 menos 1, 3. Si yo esto lo hubiera hecho al revés, en el sentido de que el 2 hubiese sido positivo y el 1 negativo, la fila en realidad les queda igual, ya, salvo que todos los signos le quedan al revés. O sea, este sería un menos 3, esto un 1 positivo y un menos 3, ¿ya? Eso pasa. Pero después cuando sigan con las operaciones, de hecho pueden volver a llegar a las mismas filas que hubiesen tenido si es que lo hubiesen hecho al revés, porque depende, o sea, cada operación en el fondo les puede cambiar los signos de esa manera, pero es como un equivalente a multiplicar por menos 1 la fila, y eso es una operación permitida, así que por eso que una fila completa tenga, digamos, los signos cambiados, no afecta realmente mucho el procedimiento. Es solamente una casualidad que es normal que vaya apareciendo. Ya. Tengo la primera columna como debería ser, ¿cierto? 1, 0, 0. Pivote, el nuevo pivote, ¿cierto? ¿Cuál sería aquí? ¿De qué fila y qué columna es el pivote tentativo? O donde debería haber uno. Menos 1. ¿Cierto? Este. Lo vamos aquí a destacar. Ese rojito. ¿Y cuál aquí es la víctima que tengo que eliminar?
El 3. ¿Cierto? El 3. Que esto es lo que habíamos puesto con amarillo. Ahora, aquí es una sola la operación, ¿cierto? Es solamente eliminar ese 3. ¿Qué quiere decir? Primera fila no la voy a alterar. Yo aquí solamente estoy buscando alterar la tercera fila porque es la fila, ¿cierto? Que me está molestando para tener mi matriz escalonada, ¿cierto? Como yo requiero. Entonces, en el fondo, queda igual la primera, la copio tal cual, queda igual la segunda, ya, obviamente con respecto a la iteración anterior, y ahora sí, la tercera. Y aquí, ¿cierto? Es donde está ese 3, que yo necesito un resultado específico. ¿Qué les iba a decir? Yo en algún momento se los mencioné. Cuando uno, por ejemplo, van a usar las mismas filas anteriores, como estas dos primeras, es mejor que aquí lo unan con fórmulas, ¿de acuerdo? Como le decía yo, es igual nomás a la anterior. Y no que copien esto y lo peguen acá abajo, porque, como les decía, de repente, si uno ya avanzando más en el procedimiento se da cuenta que cometió un error de tipeo, sobre todo de los signos originales, cuando uno traspasó, digamos, los signos aquí, si lo tienen con fórmula va a ser más fácil reparar, y si está pegado, digamos, en el fondo con valores, hay más trabajo, obviamente, de restaurar la solución como corresponde, y puede que ni siquiera se den cuenta, que se olviden que haya una parte donde pegaron los valores y van a creer que el resultado que está dando está correcto cuando en realidad corresponde a otra cosa totalmente distinta. Este 0, ¿cómo lo hago? Tengo -1 y 3 para operar. Signos distintos, así que en este caso tengo que buscar multiplicadores, que sería lo obvio. 3 y 1. ¿Cierto? El 3 por -1 para que dé -3, y 1 por 3 para que la R3, ¿cierto? Para que me dé el 3 positivo y de esa manera se anule. También es cierto, una de las prácticas habituales de esto, como para hacerlo más rápido y no pensar mucho, aunque se puede obviamente buscar mejores multiplicadores a veces, es simplemente usar como multiplicador el número que está en la otra fila. Por ejemplo, con -1, el 3. Y con el 3, el 1, ¿cierto? Que está, pero como en valor absoluto. Yo me tengo que pensar por ocupar el otro, porque, por ejemplo, si tienen A y B en el fondo, y a A la multiplican por B y a B la multiplican por A, tienen el mismo número, ¿cierto? Tienen al final el mismo número, que es lo que quieren, y solamente se tienen que preocupar del signo, de que uno queden con signos cambiados para que se anule. Entonces también, ¿cierto? Esa es una forma automática prácticamente de buscar los multiplicadores sin pensar, ¿cierto? Mucho en el detalle. Este sería, ¿cierto? 3 por C7, que en este caso es el -1, más 1 por el 3, que es cierto, es la de R3. Y ahí está el 0 que quiero. Copio y pego en toda la fila. Y eso incluye también, ¿cierto?, la anterior, esta, ¿cierto?, de la primera columna. Yo sé, ¿cierto? Yo sé que si aquí el cálculo, o sea, independiente del cálculo, aquí siempre hubiese tenido un 0, porque estaba operando 0 con algo, o sea, 0 por algo más 0 por algo me va a dar 0 igual. Pero igual, también les menciono, conviene hacer la fórmula, ¿de acuerdo? Porque si después hay algún cambio, de repente esto también podría actualizarse y no quedar con la forma que debe, y debe eso acusarlo lo más temprano posible para ahí corregir el sistema. Ya, estoy hasta ahí, Gauss, ¿cierto? Gauss en el caso dice que x1, x2, x3 son las variables, digamos, básicas, x4 no básicas. Y esto podrían ustedes despejarlo. Y ahora viene, ¿cierto?, Gauss-Jordan. ¿Qué cosa dice Gauss-Jordan? Aquí igual, mire, hay algo que podríamos hacer, que no es estrictamente necesario, pero podría ser útil. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Yo les muestro la matriz, que quiero hacer las otras. Aquí,
Una pequeña operación, no estrictamente necesaria. ¿Qué podrían hacer con esa para trabajar ligeramente más fácil en las que siguen? Simplificar. ¿Cierto? Justo tengo 2, 14, 6, que son múltiplos de 2. Entonces, yo les decía, conviene simplemente que cuando yo tengo así una oportunidad por ahí de simplificar alguna fila, de trabajar con números más chicos, normalmente conviene hacerlo, ¿ya? Este caso es, seleccionan cualquier celda, obviamente, con respecto a la misma columna, y este en el caso dividido por 2. Y esta fórmula simplemente la extienden a los demás. Ahí, me queda 1, 7, 3. Ya, va a ser ligeramente mejor trabajar con esos números, ¿cierto? Que con 2, 14 y 6. Y aquí, Gauss-Jordan. ¿Cuál es el pivote? Ahora, en esta, ¿cierto? Tengo que empezar a hacer los ceros para el otro lado. ¿Cuál es mi pivote en este caso? ¿Desde dónde empiezo a leer ahora? Del X3. O el... ¿Cierto? Es desde abajo. Aquí, de partida, a ver, una cosa. Ese, ¿cierto? Ese y ese son mis pivotes. Ahora el procedimiento parte desde el pivote que esté más abajo, dentro de la tabla, hacia arriba, pensando, ¿cierto? O sea, este pivote, después este, y bueno, este obviamente no se toca. Va en ese orden, voy subiendo ahora, ¿cierto? El procesamiento de los pivotes. Y primero este, ¿cierto? Porque necesito que estas dos que están aquí sean, ¿cierto? Los ceros. Esas son las que me molestan. De nuevo, es como la misma operación, con la diferencia, ¿cierto? Que ahora el pivote queda abajo y la fila que quiero cambiar queda arriba. ¿Qué no cambia aquí? La tercera fila, ¿cierto? Porque si esa es mi fila pivote, es una fila que yo no opero, normalmente, ¿cierto? No opero. Y la voy a copiar en los valores. Ya, perfecto. Y estos dos ceros, ¿cierto? Ahí es donde necesito los resultados. Y está, en el caso de la segunda fila, es operar la tercera con la segunda. En el caso de la primera es operar la tercera, que es la pivote, con la primera, y ahí voy a tener los resultados. Pero aquí, ¿cierto? Tenemos 1 y 1. Está relativamente fácil. ¿Qué multiplicadores me sirven? 1 y menos 1. ¿Cierto? Es facilito, pues simplemente 1 y menos 1 porque básicamente le necesito cambiar el signo a 1, a cualquiera de esos unos en el fondo, ¿ya? Y vamos a hacerlo, por ejemplo, ¿cierto? La fórmula. El pivote, ¿ya? Pongámosle a ese un menos 1, más, y quiero el resultado, por 1. Y 0. Obviamente, como queríamos, ahí da 0. Apliquémoslo al resto de la fila y tenemos, ¿cierto?, ese resultado. Aquí, fíjense que casualmente no cambió el signo ni la dimensión de ese menos 1, pero casualmente por los números que escogí. Si hubiese puesto el menos 1 al revés, esto hubiese pasado a 1. Puede pasar. En realidad no es, como le digo, es eso, la misma fila con todos los signos cambiados puede darse con bastante normalidad. Y este otro es el pivote, digamos igual por menos 1 el pivote, más 1, que es de la primera fila, por 1. Profe, Y tengo el 0. Dime. consulta en el X1 del R2. A mí no me da 0, me da 1. Este, Sí, ahí donde estoy marcando. sí. Ya. ¿Cómo? Fíjate pero tienes ceros en la 2 y en la 3. La tabla que Sí, estás tomando. sí. Y, no, entonces debes haber
En vez de la multiplicación, probablemente escribiste más. Fíjate. Copiaste mal probablemente la multiplicación. ¿Sí, no? Sí, profe, ahora sí. Había tomado el B, el de arriba, en vez del 16. Sí, me equivoqué yo. Ah, ya. Sí. Ya, ¿viste? Sí, sí. Son como las típicas cosas que pasan. Por eso igual siempre cuando uno hace fórmula conviene pinchar la celda para que te marque de partida, ¿cierto? Las celdas que uno está ocupando de referencia. Po. Porque pasa, obviamente, cuando uno está haciendo tantas iteraciones y en el apuro, normalmente uno puede ahí meter el dedo donde no se debe. Ya. Hicimos ese 0 en la primera fila y aquí vamos a extender. Listo. Tengo, ¿cierto? Por lo menos solucionado el tema de la tercera columna. Ahora vamos a la cuarta columna. Pivote, ¿cuál sería el nuevo pivote que tengo que atacar en esta tabla? En X2, el menos 1. Sí, el menos 1, ¿cierto? Este es, digamos, mi pivote. Y el 2, que está ahí arriba, ¿cierto? Es el que no quiero. Ahí. El 2 es el que no quiero. Ahí es donde debería haber un 0. Como estoy operando desde la 2 hacia arriba y la 2 es el pivote, yo sé que la 2 y la 3, ¿cierto? Son filas que no van a cambiar. Así que puedo partir copiando estas dos filas completas y no hay problema. Y ahora me tengo que dedicar a esa cifra particularmente a que sea 0. ¿Ya? Tengo de partida, ¿cierto? Números con el mismo signo, ¿cierto? Ya, un multiplicador tendrá que ser negativo para poder cambiarle el signo, ¿cierto? A alguno de los dos. Y no son tampoco, ¿cierto? Los, digamos, el mismo número, así que por lo tanto tengo que lograr, ¿cierto? Tener el mismo número. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué multiplicadores serían? En esto también, ¿cierto? Es como sencilla la situación. ¿Qué multiplicadores? Menos 1 y 2. ¿Cierto? Arriba, por ejemplo, ya. Usemos primero el pivote, ¿cierto? La fórmula, hagamos 1 por el pivote más, puede ser, ¿cierto? El menos 2 de acá por menos 2, ¿de acuerdo? 1 por el pivote por menos 1. Ah, perdón, pues es acá al revés. No estoy Es el cierto. Sí, R3. al Sí, revés. pues si lo hice al revés. Este es el 2. El de acá es el 1. Cualquiera de los dos en realidad se le puede aplicar el menos 1, o sea, el menos 1 aquí o el menos 2. Pero algunos de los dos tienen que ser, ¿cierto?, con el signo cambiado. En este caso me va a dejar el menos 2 positivo, 2, y 2 por ser 19 va a ser menos 2, y ahí es donde va a ser el 0. ¿Qué les decía? Que por de repente orden simplemente, también para evitar errores, traten de acostumbrarse, por ejemplo, a que la primera parte de la fórmula siempre se relacione con la pivote y la segunda parte con la fila de destino, ¿de acuerdo? Porque si lo van alterando, siempre hacen uno primero o el otro y de repente yo mismo lo hago, o sea, por hacerlo rápido lo hago como muy medio inconscientemente. Cuando hay después un error, que a veces pueden estar los multiplicadores o necesito cambiar alguna cosa en un multiplicador específico, si hacen la fórmula de la misma manera siempre, en realidad es más fácil pillar errores, ya solamente por eso. Igual lo van a pillar si lo hacen de otra manera, pero se van a demorar más porque tienen que además irse dando cuenta, ¿cierto?, en qué orden hicieron la fórmula. 0, que era lo que quería, y de aquí vamos a extender la fórmula y me queda esa matriz, ¿ya? Es casi, ¿cierto?, la matriz escalonada reducida que necesito.
que es lo que aquí debo cambiar. Todavía hay algo que debo cambiar en esta matriz, que en realidad es una operación bastante más sencilla. ¿Qué falta ahí? Que no quede en negativo. El pivote. Exacto, ¿cierto? Los pivotes son 1 positivo, todos. Entonces, para eso es -1 por la fila, que lo hace obviamente para la fila completa. Ya, vamos para acá. Bueno, los demás son ceros, pero técnicamente igual deberían hacerlo por lo mismo que les he dicho otra vez. Si hay un error, en el fondo, lo van a pillar aquí. Y lo otro, esta fila, lo pueden hacer en cualquier celda también, por -1, para que en la segunda columna ahí, ¿cierto?, pase a ser 1 positivo. No, que pegué los valores. Ya, pegar la fórmula, ahí sí. ¿Cierto? Es la misma fila con los valores cambiados. Y la otra sí está bien, ya tiene, ¿cierto?, el 1 que necesito. Así que simplemente la copio. En este paso, ¿cierto?, final, si es que no hubiese sido un 1 o un negativo positivo, en el fondo ahí hubiera tenido, ¿cierto?, que hacer la simplificación. Y si tengo que hacerla en ese momento, una simplificación, recién en ese paso es donde, por ejemplo, aparecen las fracciones, que lo que les decía, que hay que tratar de evitar que las fracciones aparezcan antes en el procedimiento, porque igual hacen más lento todos los cálculos. No, en realidad y eso, o sea, que después se les puede complicar mucho en sí estar encontrando por qué multiplicar si los números aquí, en Excel por lo menos, aparecen, ¿cierto?, como decimales. Entonces, variables básicas es esa, ¿cierto? O sea, los pivotes son esos. Entonces, las variables básicas son las transrelacionadas, x1, x2, x3. Vamos acá arriba. ¿Cierto? X4 no básica y los lados derechos. Y quedamos con las mismas expresiones, ¿cierto?, que teníamos antes. Como ven en sí, o sea, operaciones en Excel son las puras multiplicaciones y sumas. O sea, no hay nada más avanzado que eso, sino que ustedes son los que tienen que saber bien, ¿cierto?, el qué números usar y cómo construir la fórmula en el fondo. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe, quede más claro con este paso a paso por Excel. Sí. Ya. Sí, no, es que también hacerlo a mano, donde más encima uno tiene que ir anotando todas las operaciones, al final termináis con una hoja llena de cuestiones y que se ve como chino. Aquí queda más limpio en el fondo, porque queda un poco más ordenadito, tienes que ir pinchando las fórmulas como para ir viendo, ¿cierto?, qué es lo que se hizo, pero es como, se ve más limpio. Entonces también es una ventaja que tiene, obviamente, en relación al otro. Ya. ¿No hay más dudas? Bueno, entonces, aquí, ya, un pequeño aspecto teórico, digamos, antes de terminar esta parte. Ahí lo que les iba a mostrar, ¿cierto?, un ejercicio que en realidad es una cosa que viene mucho más adelante, pero para que vean dónde, por ejemplo, aparecen este tema de, o las ecuaciones en el fondo aparecen. Aquí, por ejemplo, bueno, cosas que en realidad sí estábamos en el fondo, habíamos visto en las soluciones de los sistemas, pero no estaban como formalmente muy especificados, son los casos en que hay solución única o no hay soluciones, o bien hay una solución o hay infinitas soluciones, ¿ya? ¿Cuál, digamos, como son como las características de cada uno en el fondo? Cuando hay una solución única, ya van a llegar, ¿cierto?, en el sistema reducido, cuando ya hagan la escalonada reducida, les va a quedar, digamos, en el lado
de los coeficientes de las variables, les va a quedar una matriz identidad. ¿Se acuerdan que la identidad era una matriz que eran puros ceros, salvo la diagonal que eran unos? Acá, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, lo que queda en el ejemplo que estamos viendo, ¿cierto? Si tomamos las tres primeras solamente, ¿cierto? Es como una identidad, pero la matriz completa no lo es, porque obviamente está esta otra columna, la 0, 2, 7. Las matrices identidades son cuadradas necesariamente. Entonces, si esto, por ejemplo, hubiese tenido una cuarta ecuación, ¿ya? Y les queda una perfecta identidad, ¿cierto? Con la diagonal de unos y arriba ceros y abajo ceros, ahí estarían, en este caso, de sistemas que tienen una solución única. ¿Cuál es la gracia en el fondo? Y aquí, ¿cierto? Es lo especial que tiene, que cuando despejen, o sea, en realidad no hay que despejar nada. Todas las filas les va a quedar, ¿cierto? Por el hecho de ser una matriz de identidad, le va a quedar, por ejemplo, x1 igual a algo, x2 igual a algo, x3 igual a algo. Inmediatamente les va a dar el valor, ¿ya? Y no hay nada, ninguna variable a la cual asignarle un valor, ¿cierto? Una variable no básica. Entonces, esos son los sistemas que quedan con solución única. Si se los llega, digamos, se los llegan a pillar, obviamente, ahí no, digamos, no se preocupen, no hay nada extraño en el fondo, solo que no es que se hayan equivocado, digamos, si es que no les aparecen variables no básicas. Simplemente es que el sistema que justo hicieron era de solución única. Pero para que sea solución única, recuerden esto, la cantidad de variables debe ser igual a la cantidad de ecuaciones. Necesariamente ya, cuando son iguales la cantidad de ecuaciones con la cantidad de variables, podría haber una solución única. Si no coinciden, ya ahí no es tan seguro. Si de hecho son menos ecuaciones que variables, eso por definición o no tiene solución o tiene infinitas. Es una de esas dos situaciones, pero una sola no va a tener. Si son más ecuaciones que variables, podría tener una, si es que les aparecen, por ejemplo, en las columnas finales, columnas nulas, y justo les queda como la parte, digamos, de las columnas no nulas, les va a aparecer esa identidad. Es un caso raro, pero podría ser. En realidad esto se da mucho más cuando la cantidad de ecuaciones y de variables es igual. Podría darse, como les digo, simplemente podría darse. No es como mandatorio que vaya a tener una. El otro caso, ¿cierto? El que les decía, cuando tiene menos ecuaciones que variables, necesariamente ese sistema va a tener infinitas soluciones, a menos que pase algo muy raro, que haya un problema de consistencia particular. En realidad, en estos casos, casi todos, ¿cierto? Aparecen infinidad de soluciones. Y, bueno, y este es el otro caso, ¿cierto? Que m igual a n, que el que le decía que les da, ¿cierto? Una solución única porque en el fondo obtienen una, digamos, una matriz identidad. El primer caso, el caso que decía aquí, es cuando tienen más ecuaciones, pero se les anulan todas las que están de más. Y aquí, ¿cierto? El último es cuando exactamente en realidad tienen las ecuaciones justas de las variables, la misma cantidad, y les queda, ¿cierto? La matriz directa, la identidad directa. Esto, digamos, en la práctica, haciendo ejercicio, les van a aparecer algunos de estos casos, ¿ya? Simplemente para, teóricamente, decirles un poco de qué se trata. ¿Ya? Y aquí, mira, les voy a mostrar algo bien rápido. Puede ser de aquí lo voy a tomar en realidad. Puede ser este. Ya. ¿Ven ese PDF? Ya. Por ejemplo, ¿ven eso? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, Ya. se ve, profe. Fíjense que, bueno, aquí esto es un problema de programación lineal. En particular, ¿cierto? Este es un modelo de programación de la producción, ¿de acuerdo? Que en este caso es con inventario. Aquí hay que decidir cuánto fabricar cada mes y cuánto guardo de inventario cada mes para el siguiente.
los costos de producción son distintos por cada mes, ¿cierto? Entonces yo debo definir cuándo me conviene más fabricar, y obviamente aquí existe también un costo de inventario. Eventualmente, ¿cierto? Me conviene guardar, fabricar antes y guardar, si es que eso fuera más barato que el costo que eventualmente podría haber un mes más adelante. Y esto, bueno, cuando lleguemos a la unidad 3 vamos a ver esto. Ya. Ese es el objetivo de la unidad 3, que podamos hacer esto. Pero si se fijan aquí en la segunda parte, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que se observa ahí? ¿Son variables? ¿Cierto? Pero en el fondo, fíjese que, bueno, en este caso particular son iguales, ¿cierto? Toda esta segunda parte es un sistema de ecuaciones en el fondo, con hartas variables. Fíjense de Q1 a X6, las X, y también hay variables de I1 a I5, ¿ya? Aquí hay 11 variables, que cada una se ocupa súper poco. Por ejemplo, X1 solo aparece en la primera, X2 solo en la segunda, ¿ya? Si se fijan, como que cada variable aparece súper poquito en las restricciones. Pero son, digamos, ecuaciones. En el fondo esto es como un sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo ahora? Que aquí, por ejemplo, se ocupa una función objetivo. Hay una guía general, algo en particular que yo quiero lograr, que en este caso es minimizar costos, y dentro de esa minimización de costos yo hago la resolución de este sistema de ecuaciones, porque de todas las soluciones que este sistema de ecuaciones tiene, me interesa en particular la que tiene menos costos, ¿ya? Ahí es donde después van apareciendo los sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, este otro es más largo. En este caso, también es un problema de producción con inventario, pero aquí se deja abastecer las órdenes tardías. Por ejemplo, que tú vendas hoy día y sin tener capacidad de fabricación y sin tener inventario, y entregas el próximo mes. Eso a veces en algunos productos se permite perfectamente, ¿cierto? Y tú le dices al cliente, o sea, ahora no tengo, pero lo puedes pagar ahora porque te lo entregue el próximo mes. Entonces, digamos, un modelo que hace lo mismo, pero también toda esta segunda parte, que como ven también son ecuaciones, ¿cierto? Y como con más variables todavía, aquí aparecen estas S1, S2, S3, además de las Y y las X, ¿cierto? Pero en el fondo igual es un sistema de ecuaciones dentro del cual de sus soluciones a mí me interesa la que minimiza, ¿cierto? Esa expresión de arriba. Y el método, ¿cierto? Simplex lo que busca, que vamos a ver en su momento, es eso. Y así, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, esta es como más variable. Fíjense que aquí ya no tengo igualdades, tengo menor igual. Pero vamos a ver que el método simplex, ¿cierto? En este sentido tiene como su pillería. Que, bueno, lo vamos manualmente cuál es el ajuste que hace el software, pero obviamente el software lo hace y no muestra toda esa información que yo les voy a decir. Pero crea nuevas variables auxiliares, ¿de acuerdo? Solamente son auxiliares para que estos menores iguales sean iguales, y trata este sistema al final igual como un sistema, ¿cierto?, de ecuaciones, y no, ¿cierto? Porque menor igual en el fondo no puede trabajarlo como menor igual, solamente como igualdad, porque lo trabaja como sistema de ecuaciones. Pero para lograr eso se inventa simplemente las variables que necesite, ¿de acuerdo? Y de ahí lo soluciona, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí es cierto donde les decía, aparecen los sistemas de ecuaciones más adelante dentro de muchas de las cosas que vamos a ver. Ya, quería nomás ahí mostrarles un poco una de las tantas aplicaciones que puede tener esto. Ahora, eso mismo, ¿cierto?, que les acabo de mostrar, por ejemplo, existe dentro de la optimización, de hecho, las técnicas y los modelos y los problemas que solamente buscan respetar restricciones, ¿ya? Que no tienen una función objetivo como maximizar utilidades, minimizar costos, que esa parte no la hacen. Y eso, bueno, tiene sus propios métodos y es muy similar a esto de, en el fondo, resolver un sistema de ecuaciones, porque lo que yo busco es simplemente una solución que sea factible, ¿ya? A mí lo único que me interesa es encontrar los números que respeten todas las restricciones. Aquí, ¿cierto? Nosotros hemos manejado como sistemas chiquititos, pero de repente hay problemas súper grandes
que si bien ustedes pueden aplicar obviamente sistemas de ecuaciones para llegar a encontrar las soluciones, el tiempo que toma es como demasiado. Y ahí también, ¿cierto? Existen sus mecanismos especiales para solamente encontrar ese grupito de números que hace que la solución sea factible. No me interesa más allá que respete todas las ecuaciones. O sea, también es otra aplicación un poco de este tipo de, digamos, de modelos, de procedimientos que estamos viendo. Ya. Eso en realidad es un pequeño preview nomás de algo que vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos? Todavía tenemos harto tiempo, así que yo creo que vamos a alcanzar a ver un buen poco de esta tercera parte. Vamos a hacer igual más ejercicio, o sea, terminando de ver en el fondo la parte más teórica, ¿ya? Vamos a dedicar ahí un par de clases solamente a hacer ejercicios, a repasar antes de cualquier cosa, ¿ya? Así que por ahora, dudas de lo que es Gauss y Gauss-Jordan. ¿Alguna cosa que quieran antes de meternos en esto repasar? No, profe, ninguna duda. Bueno. Entonces, vamos a ver contenidos. Aquí, como les digo, hay cosas puntuales que obviamente por el hecho de estar online no nos vamos a ver con tanto detalle. Sí lo vamos a ver en Excel, muchas de las cosas, cosas manuales que solamente les voy a mostrar algún ejemplo como para que se vea qué es lo que hace realmente el procedimiento, ¿de acuerdo? Pero en general vamos a tratar de trabajar todo en Excel. Así que no es mucho tiempo lo que vamos a ocupar aquí. Quizás yo creo que podemos llegar hasta la inversa, matriz adjunta hoy día probablemente, y capaz que incluso nos alcanza a ver para todo el resto, ¿ya? Que en realidad las inversas, digamos, las inversas y el método de Kramer que está ahí no es como muy complicado en términos de procedimiento, ¿no? ¿Ya? Determinantes primero, definición que son, cálculo determinantes de matrices de orden 2 y 3. En realidad manualmente vamos solo el de 2, ya el de 3 les voy a mostrar como la fórmula. Si hubiésemos tenido presencial probablemente hubiéramos hecho ejercicio de eso, pero aquí no tiene asunto. Así que sí les vamos a ver en Excel cuáles son las fórmulas de esto y que lo calculen. Propiedades de los determinantes, de ahí la inversa de una matriz, definición de la inversa de una matriz y lo que es la matriz adjunta, que en realidad es como un método para llegar a la inversa. Y ahí vamos a ver cómo calcular la inversa de una matriz de 2×2, 3×3. Manualmente vamos a hacer una pequeñita de 2×2 y también vamos a ver la fórmula en Excel para hacer la inversa. Propiedades, que en realidad nos vamos a revisar rápidamente, y después el método de Kramer, en particular, que también es un método para resolver ecuaciones a través de obviamente, digamos, estas inversas y determinantes que utiliza, pero no sirve para cualquier sistema. La gracia, ¿cierto? Gauss-Jordan, que en realidad como que sirve para cualquier clase de sistema. Kramer necesita ciertas condiciones específicas para ser aplicado. ¿Ya? Entonces, primero, entre matrices invertibles y determinantes, ¿ya? Aquí, en realidad, lo primero que deben recordar es que todo esto que vamos a ver se refiere exclusivamente a matrices cuadradas, ¿ya? Primero eso. Aquí no pueden, ¿cierto?, ser como las que habíamos visto de matriz de, no sé, de 3×5, de 7×5, no funciona. Cuadradas, necesariamente misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Ahí funciona. ¿Ya? Y dentro de estas matrices cuadradas, ¿cierto? Están las cosas que vamos a ver, todos los determinantes, las inversas, ¿cierto? Que tienen ciertas características específicas que me resultan súper útiles. De hecho, esto que les mostraba recién, ¿cierto? De la, digamos, de la de optimización, ¿cierto? De la unidad 3 en el fondo. Lo que de hecho los software hacen, lo que el procedimiento hace, es llevar una matriz cualquiera, ¿cierto? Que ustedes pueden tener de distinta cantidad de filas y columnas, las lleva a una matriz cuadrada. Y por eso, digamos, aplica otros procedimientos y todo. Van a ver que ahí, cuando vemos algún ejemplo manual en su momento,
se van a dar cuenta que lo que va aplicando un poco es lo que vamos a ver aquí, pero, ¿cierto? Sobre la base, ¿cierto? De un poco hacer cuadradas con variables auxiliares esta cuestión, ¿de acuerdo? Esa es como la pillería. Ya, primero, una matriz invertible. ¿De qué se trata ese concepto? En realidad es algo súper sencillo, ¿ya? Es si ustedes tienen una matriz cuadrada de partida, ¿cierto? A, llamémosle A, es invertible si es que hay alguna matriz, en este caso C, que cuando la multipliquen, A por C o C por A, les da la matriz identidad. Acuérdense que la matriz identidad es la matriz del mismo tamaño, con unos en la diagonal y 0 en todas las demás posiciones, como está aquí. Aquí, ¿por qué A por C es lo mismo que C por A? ¿Cierto? Cuando vimos multiplicaciones de matrices dijimos que eso en general no se daba, pero ¿por qué en este caso sí? ¿Por qué patudamente puedo decir que sí? ¿Por qué la puse? ¿Por qué se dice que AC en este caso es lo mismo que C por A? Que son cuadráticas. ¿Quién más dice? ¿Alguna otra opinión? Porque son invertibles, no sé. No, sí, está bien. Si quería ver si alguien más tenía opinión. Pues sí, porque son cuadradas en particular. Y aquí, ¿cierto? Por ejemplo, si fuera 3 por 3A, la inversa, o sea, la C en este caso es una matriz por la cual si la multiplico, invertiría obviamente, o llegaría a la identidad, también va a ser de 3 por 3. Entonces, como son de 3 por 3 ambas, independiente de cuál ponga primero, en el fondo la multiplicación queda definida. Así que por eso, en este caso, ¿cierto? Da lo mismo A por C y C por A. Ahora, en general, acuérdense, desde las multiplicaciones, ¿cierto? De matrices, en las reglas generales, que A por C y C por A no necesariamente es lo mismo. Pero en este caso, ¿cierto? Sí es lo mismo y da la matriz identidad. Aquí, por ejemplo, dos matrices, 2, 9, 1, 4, ¿cierto? Y C, menos 4, 9, menos 1. Si estas las multiplican, de hecho podríamos hacer un ejercicio pequeño de hacer el cálculo, les va a dar la matriz identidad. Y aquí está, ¿cierto? Versión A por C y la versión C por A. Podemos, a ver, denme un segundo. Por último hacemos un 4 cálculos nomás, tampoco es la gran cosa. Estamos, a ver, ¿dónde estoy? Ahí está, no me veía dónde estaba. Ya, esta, ¿cierto? A por C, S1, ¿cierto? Acuérdense. ¿Cómo se multiplican? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la multiplicación que da S1? ¿Qué valores son? Acuérdense, multiplicación de matrices, lo vimos hace un par de semanas. Acuérdense que es fila por columna. La multiplicación de la primera por la segunda es primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Que esas son las combinaciones. Siempre es la fila de la primera matriz por la columna de la segunda. Eso es lo que yo voy combinando. Yo uso todas las filas de la primera, todas las columnas de la segunda. Son todas las combinaciones que existen. Y la posición en que queda manda por la fila de la primera y la columna de la segunda. Por eso se usa primera fila y primera columna en el fondo, ¿cierto? Queda el elemento resultante, queda en la posición 1, 1, que es esa, ¿cierto? Primera fila, primera columna. Y aquí la operación es el 2 por menos 4 más el 9 por 1. ¿Se fijan? 2 por menos 4, 9 por 1. Esa es la operación. Y esto, ¿cierto? Es
menos 8 más 9, que es cierto donde sale el 1. Este 0, con lo que recién les dije. ¿Cuál sería la operación? Fíjense, el número está primera fila, segunda columna. Entonces, ¿qué es lo que tienen que multiplicar de cada matriz? 1 por 9 más 4 por menos 2. Menos, sí. No. Estoy hablando Ya. de este 0. Ah, ya. Tú me diste este. Sí. Sí. Claro, ese 1, este 1 es lo que decía su compañero. Es 1 por 9 más 4 por menos 2. Sí, obviamente es 9 menos 8. Pero ese 0 es... ¿Es Es 2 la- por 9? 2 por, ¿Cierto? Es la otra, pues, 2 por, Sí, exacto. es Por Y 9 Ya. 2 por menos 0. Ah, más 9 por menos 2. menos 2. Claro, me queda 18 menos 18, ¿cierto? Porque es primera fila con segunda columna. Entonces el resultado, el número resultante va en la primera fila, segunda columna de la matriz resultante. Aquí, por ejemplo, la posición es segunda fila, primera columna. Entonces ese 0 debe ser el resultado de la segunda fila, 1, 4, por la primera columna. 4 menos 4, ¿cierto? Con 1. Y es menos 4, ¿cierto? Entonces, menos 4 más 4. Esas son las multiplicaciones, acuérdense. Les conviene igual, obviamente, aunque hayamos visto en Excel cómo hacer multiplicaciones, les conviene saber, ¿cierto?, a mano la operación para comprobar. Muchas veces uno necesita, si uno ve números raros, uno de repente hace la comprobación manual de un par de cifras, digamos, para ver si está realmente dando lo mismo, porque eventualmente se puede meter mal también una fórmula, ¿ya? Y bueno, si hacemos la operación al revés, CA les va a dar también esa matriz identidad, ¿ya? Eso es lo que esta matriz A, por lo tanto, es invertible, ¿ya? Simplemente eso es lo que se refiere, que existe esta otra matriz que cuando la multiplique le va a dar la identidad. Ahora, para resolver sistemas de ecuaciones eso es súper útil y también para muchos otros procedimientos y cosas que hay por ahí, la existencia de la matriz de identidad es como algo que sirve bastante en su momento. Estas son propiedades que particularmente si las encontramos las vamos a aplicar, digamos, en su momento. Las pueden leer después posteriormente, pero no hay nada así tan fundamental. Pero aquí sí llegamos a esto, a esta expresión, que esto es súper importante. Fíjense dónde viene. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en alguna PPT anterior por ahí, ese AX es igual B. ¿Qué significaba? ¿No se acuerdan? Los sistemas de ecuaciones que nosotros estamos viendo, a ver, esto está ya. Cuando pasa, ¿cierto? La forma en que operamos nosotros, hicimos una matriz A de coeficientes, había un X, ¿cierto? Que era el vectores y esto era igual a B. Esta en el fondo, nosotros habíamos escrito de esa manera los sistemas de ecuaciones. Partimos por ahí, antes de meternos en las matrices y todo y resolver por matrices, en el fondo lo que estábamos haciendo era esto, ¿ya? Y representar a través de un sistema, digamos, de matrices, el sistema de ecuaciones. Pero en el fondo era lo típico que teníamos aquí, 1, 2, ¿cierto? NM, ¿cierto? Bla, 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 ¿ya? Es la típica matriz, ¿cierto? Que teníamos. Y aquí, ¿cierto? B sub 1, B sub 2, B sub M. ¿Ya? Y después cuando hacíamos, por ejemplo, en Gauss-Jordan la matriz ampliada era la A completa con B. Y esto es lo que nosotros operábamos en Gauss y Gauss-Jordan, ¿ya? Y esa matriz simplemente. Y esto, fíjate, la inversa tiene la gracia, que si yo tengo
digamos, el modelo escrito como lo habíamos hecho hasta ahora, por las operaciones que están obviamente y las propiedades que están en la PPT anterior, ¿cierto? Si eso yo me lo multiplico, por ejemplo, por a la menos 1, ¿ya? La notación de la inversa, ¿cierto? Es esa. Es el nombre de la matriz, pero con el menos 1, ¿ya? O sea, aquí A es la original. A menos 1 es la inversa, ¿de acuerdo? Multiplico la inversa por esta expresión. La tengo que hacer a los dos lados, obviamente. Por las mismas propiedades, ¿cierto? Me queda esto a la menos 1 por A, multiplicadas entre ellas. Al otro lado, igual me queda a la menos 1 por B, pero a la menos 1 por A es la matriz identidad, y la matriz identidad multiplicada por X en realidad me da simplemente X, me lo deja al final igual, así que no lo altera. Una matriz identidad en general es una de sus propiedades, es que si la multiplicas por cualquier cosa, te lo deja igual. ¿Ya? La matriz de identidad no afecta nada de lo que multiplica. Y queda que X, el resultado, es directamente la inversa de la matriz, fíjense, por los lados derechos. Directamente. Si ustedes pueden, tienen el sistema original, sin hacer Gauss-Jordan, ni iteraciones, ni ninguna cosa. Están pensando aquí que esto es súper directo. Si la matriz A tiene una inversa, o sea, para lo que tiene que ser cuadrado, obviamente, si tiene una inversa y lo multiplican por el lado derecho, inmediatamente de aquí les sale la solución. ¿Ya? Esa es una de las, digamos, por eso, digamos, estudian en el fondo la inversa particularmente, porque cuando los sistemas, ¿cierto?, son cuadrados, en este caso, ¿cierto?, con matrices cuadradas, tengo primero que ver si tiene inversa, y si tiene inversa tengo solucionado el sistema en un paso. O sea, inmediatamente, ¿cierto?, esto queda solucionado, ¿ya? Vamos a ver más ejercicios de eso también puntuales, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque como operatoria es literalmente eso, no tiene mucha operatoria. Pero necesitamos ver primero también el cómo llegar a la inversa. Y aquí, por ejemplo, esto es en realidad una explicación un poco del por qué se da, ¿de acuerdo? Rápidamente se los veo, en realidad al final aquí van a ver que llegamos a un sistema de ecuaciones igual y que por eso en el fondo tiene solución y tiene esa solución, ¿de acuerdo? Si este, por ejemplo, fuera mi sistema, 2x1 más 9x2 es igual a 4, x1 más 4x2 es igual a menos 5. Esto, ¿cierto? Si yo tomo la matriz A, ¿cuál sería aquí la matriz A? Aquí no, de hecho no está escrita. ¿Dónde estoy? A ver. Aquí. ¿Cuál sería la matriz de coeficientes original del sistema? 2, 9 2 o 4. más 9, ¿Cierto? 1 más 4. ¿Cierto? Esa es la matriz original. Ya. Si esta la invierto, y ahí vamos a ver, ¿cierto?, a continuación cómo se invierte particularmente, que hay una fórmula más simple de lo que aquí se está haciendo. Esto es como una demostración teórica. Bueno, pero su inversa es la que está acá arriba, ¿ya? Si multiplican esta matriz A por esta de acá, les va a dar la matriz identidad. Pero fíjense el arreglo en el fondo que se hizo. O sea, primero se determinó un poco su inversa para hacer esta demostración. Y aquí está escrito el sistema, ¿cierto? Como les decía yo. X1, X2 es igual a. Esta es A a la menos 1. Esto es B. Al multiplicar esto, ¿cierto?, me da los resultados. Y esto, obviamente, eso es X1 y eso es X2, ¿ya? Ahí, eso es lo que directamente da, por eso les decía, esto da directamente el resultado. Estas matrices son multiplicables, porque obviamente esto es de 2 por 2 y esto, ¿cierto?, es de 2 por 1. Y el resultado, por lo tanto, va a ser, ¿cierto?, de 2 por 1 también. En este caso, ¿cierto?, aquí está un poco la demostración, o sea, decir, primero, suponer, ya, si existe esta matriz C, la supuesta inversa, que le damos valores incógnitas, X, Y, Z, W, que multiplicado por esa matriz A, ¿cierto?, de la matriz identidad, en el fondo ustedes están buscando esto. Esto es A, esto es C, ¿cierto?, que en el fondo sería como A a la menos 1. Y ustedes quieren que dé este resultado que es la identidad. Si hacen esta multiplicación, lo que les va a quedar es esto,
¿cierto? Es simplemente, por ejemplo, 2 por X más 9 por Z, la que está ahí. 2 por Y más 9 por W, es lo que está ahí. 1 por X más 4 por Z, lo que está abajo, y 1 por Y más 4 por W, es lo que está ahí. ¿Ya? Es simplemente hacer esta multiplicación, pero estoy con 4 incógnitas, ¿cierto? Que son los números que yo quisiera, o sea, que necesito saber qué números me van a permitir obtener este resultado. Y eso, ¿cierto? En el fondo, lo que quiero es eso, que esta cosa que me resultó, ¿cierto? De la operación fuera una matriz de identidad. Y fíjense que lo que se me arma, en el fondo, son como sistemas, es que rayé mal, sistemas de ecuaciones, ¿se fijan? Como, de hecho, sistema de ecuaciones de dos variables, independientes entre ellos, dos variables, ¿cierto? Dos ecuaciones. Y esto, si ustedes lo resuelven por cualquier método, en el fondo, les va a dar, ¿cierto? Los valores que estaban ahí en esa matriz inversa. Esto que está acá abajo, fíjense. ¿Se nota qué es? Fíjense, 2, 9, 1, 4. Son los coeficientes de esta, ¿cierto? Y acá yo tengo la matriz identidad. Fíjense lo que se hizo. ¿Cuál es el... ¿Qué cambios ven ahí? De partida. De este a este. ¿Qué cambio hubo? Está hacia el otro lado la matriz de identidad. Sí, pero en realidad fue consecuencia de otra cosa. Aquí, de hecho, lo que se está aplicando es Gauss-Jordan. Ese paso, ¿qué fue? El primero. Acuérdense cómo parte Gauss en general y Gauss-Jordan, obviamente, como usa Gauss, también lo hace. No se compliquen, no es algo difícil. De hecho, el paso más simple que se puede hacer fue lo que se hizo. Ya, profe, yo me perdí. No sé qué. Honestamente, no, ahí me perdí en la parte final. No Sí. sé qué es lo que está preguntando. Ya no, que estamos, que en realidad esto es como una demostración de por qué la inversa funciona para obtener la solución, ¿ya? Pero, y está resuelto en el fondo como sistema de ecuaciones común y corriente, ¿de acuerdo? Y al final, digamos, se llega a la como conclusión que en el fondo, ¿cierto? Sacar la inversa directamente, con las técnicas que hay para sacar la inversa, es como el equivalente a estar aplicando Gauss-Jordan en el sistema, en este sistema, en este método alternativo que es mucho más largo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo que se hizo, fíjense, esta era la segunda fila y esta era la primera fila. En realidad se dieron vuelta. Eso fue lo único que se hizo para tener el 1 arriba, ¿ya? Solamente por facilidad operatoria. Y aquí, de aquí a acá, bueno, primero, ¿cierto? Obtener ese 0 y después, ¿cierto? Como ya tengo escalonada hacia abajo, escalón hacia arriba, obtengo el segundo 0. Me queda escalonada reducida, ¿de acuerdo? Si yo solamente miro este lado, como que apliqué Gauss-Jordan. Pero acá, si se fijan, por el lado derecho yo partí de la matriz de identidad y le fui aplicando las mismas operaciones. Exactamente lo mismo que yo estaba haciendo para llegar, ¿cierto?, a la matriz escalonada reducida que Gauss-Jordan me pedía. Pero cuando esas mismas operaciones y movimientos se lo aplico a una matriz identidad, lo que me resulta al final es la inversa, que es lo que yo necesitaba. Fíjense eso, menos 4, 9, 1, 2. Es la misma que está allá arriba. ¿Ya? Entonces, al final, manualmente, lo que se hace en realidad es, no voy a ahorrar, 2, 9, 1, 4, es, fíjense, hay otra cosa, pues este 2, 9, 1, 4, si se fijan, es también la matriz A original. 2, 9, 1, 4, como está allá arriba. Entonces, en el fondo, para llegar a la inversa manualmente,
lo que se hace, ¿cierto? Es partir con la matriz A. ¿De acuerdo? Aquí es, de hecho, en la siguiente PPT dice eso. Entonces hacen una matriz. Aquí ponen la matriz A. Acá al lado ponen una identidad. Y la identidad, obviamente, que quieren obtener. Y lo que aplican en la matriz A, en el fondo, es casi lo mismo que Gauss-Jordan. Para llegar, entre comillas, a una escalonada reducida en el fondo, pero que como la matriz es cuadrada y si es que tiene inversa, esa escalonada reducida a la que lleguen va a ser identidad al final. ¿Ya? Y lo que les va a quedar es esto. Cuando hagan todas las operaciones y logren transformar esa matriz A original en una escalonada reducida, que casualmente va a ser justo también la matriz identidad, lo que les haya quedado al otro lado, donde partieron con la identidad, va a ser terminar siendo la inversa. ¿Ya? Esa es como la forma manual de sacarla. Vamos a ver de ahí un pequeño ejemplo, ¿cierto? Que, o sea, aquí está el ejemplo, pues esto lo podemos hacer a mano para que se den cuenta de cómo funciona. ¿Cuánto tiempo tenemos como para hacer eso completo a mano? Ya sí puede que se alcancemos si no son tantas operaciones. Ya, pero aquí en el fondo está lo que les decía, como procedimiento. Primero, la matriz aumentada con los coeficientes originales a un lado, la identidad al otro. Acuérdense que tiene que ser cuadrada la matriz A necesariamente. Aplican Gauss-Jordan a la matriz, a todo en realidad, la ampliada, A con la I, ¿cierto? Pero obviamente lo que están buscando es que A se convierta en esa escalonada reducida, porque va a ser casualmente también una identidad, y van a llegar a esto, ¿ya? Cuando tengan a la izquierda la identidad, lo que quede al otro lado es en realidad la inversa que estaban buscando, ¿ya? Y esto, lo último, es lo súper importante. Si no pueden, digamos, cuando están llevando esa matriz A y le empezaron a aplicar Gauss-Jordan y no pueden llegar, ¿cierto?, a crear esta matriz de identidad, se les hacen filas nulas, le pasa cualquier cosa rara que no les da una matriz de identidad, es entonces porque no es invertible, ¿ya? Y si eso no es invertible, en realidad lo que puede significar es, por ejemplo, que sea un sistema que tiene infinitas soluciones y no solo una. Porque estos sistemas, donde vamos a hacer esto, en realidad son sistemas que tienen una única solución, particularmente, ¿ya? Por estructura. Entonces, este método sirve para eso, para los sistemas que tienen una única solución. Esto, por ejemplo, es ya. Aquí vamos a ver el ejemplo, todo esto que les acabo de decir, quizás va a quedar más claro, espero. A ver, podemos quizás copiar esto, pero lo voy a poner en un en blanco para... ¿Esa era, no? No. No, espérate. Pero que esto está mucho más adelante. Un segundo, estoy tratando de encontrar dónde está. Esta es la que vamos a trabajar. Ahí sí. Ya. Esto es lo que queremos trabajar. Aunque quizás podría... Hay que ganar espacio en realidad porque igual quizás vamos a ocupar harto espacio en los cálculos. ¿Alguna consulta particular por ahora antes de empezar? ¿No? No, pero yo creo que con el ejercicio vamos a quedar más claro. Sí, profe, estamos por colgados, ahora así en que- realidad suena... Ya. Pero no se preocupen, sí, como le digo, es lo mismo que hemos estado haciendo, pero con la intención particular de encontrar esa inversa para solucionar el sistema más directo. Entonces,
primer paso que hay que hacer, ¿cierto? Es, si esa es mi matriz A, lo que hago es una matriz ampliada. 1, 2, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 8. Lo que yo quiero lograr es que esta matriz, que esto yo escribí aquí al lado izquierdo, se transforme en esta otra. ¿Ya? Si llego después de todas las operaciones a lograr esto, a que la de la izquierda sea la de la derecha, ¿cierto? Es porque la matriz es invertible, ¿ya? Y lo que me quede a la derecha es la inversa de la matriz que ahora está aquí, al principio, ¿de acuerdo? Esa es la forma que invierte. Pero aquí, de aquí en adelante, lo que aplico es Gauss-Jordan, simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? El pivote, el 1. ¿Cierto? Pivote y estos dos, ¿cierto? Los que yo quiero hacer 0. Entonces, si ese es pivote, mantengo la primera fila igual. No voy a operarla. Pero yo quiero, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Quiero obtener esos dos ceros, ¿cierto? Aquí no podemos llamar esto R1, R2 y R3. Este nuevo R2, ¿cierto? Va a ser la operación de R1 con R2. Pero ¿cuáles son los multiplicadores que necesitaría ahí? Menos 2 y 1. Por ejemplo, ¿cierto? Que menos 2 fuera con R1 para hacer ahí el menos 2. Y aquí un 1 nomás, ¿cierto? No sé si quieren que escriba todas las operaciones o los vamos haciendo así a cálculo al ojo. Igual son hartas. No, con el puro cálculo, no sé. Ya, por ejemplo, sería menos 2 por 1, ¿cierto? Es menos 2. Más 1 por 2, ahí está el 0 que necesito. Aquí tengo el 2 y el 5, ¿cierto? Menos 2 por 2 es menos 4, más 5, ¿cierto? Menos 4 más 5 me da el 1. Quizá debería haber ocupado otro color en realidad. Para que no se confundan las cosas. Voy a ocupar, no sé, verde a los cálculos. Aquí, eso da 1, ¿cierto? Porque me queda menos 4 más 5, por estos dos. El 3, ¿cierto? Por menos 2, menos 6, más 3. Me queda, ¿cierto? Menos 3. Y aquí también lo ocupo, o sea, es menos 2 por 1, ¿cierto? Me da menos 2, más 1 por 0, ¿cierto? Entonces aquí ya empieza a cambiar, ¿cierto? La matriz de este lado. La misma operación en esto. Menos 2 por 0, más 1 por 1. Me queda el 1 ahí. Y aquí sí me va a quedar 0 porque las dos las trabajo con 0. ¿Sí? ¿Dudas? Y estoy un poco más claro, profe. Sí, ahí... Es como hacer el mismo ¿Ya? proceso de Gauss-Jordan, pero al invertido igual. Sí, Sí. sí, pero también acá, ¿cierto? Va alterando el otro lado. Y ahí de a poco me va creando la que necesito. Sí. Este otro 0, ¿cierto? Necesito la operación de R1 con R3, las que están acá arriba. Tengo 1 y 1, ¿cierto? Acuérdense que esa rayita en realidad era para indicarle los números, no es negativo. 1 y 1. ¿Qué multiplicadores me sirven? Hay hartas opciones. 1 y menos 1. Puede ser que sí. Es 1 y menos 1 en alguna parte. Alguno de los dos debe tener el menos 1 y el otro el 1. Por ejemplo, ya R1 con menos 1 y el otro con el 1. Entonces, va a ser menos 1 por 1 más 1 por 1, les va a dar el 0. Aquí va a ser menos 2, ¿cierto? Les cambio el signo a eso, más lo que está abajo, que en este caso va a ser 0. Así que aquí les queda menos 2. Menos 1 por 3, menos 3 les queda abajo, ¿cierto? Más 8. Menos 3 más 8, ¿cierto? Es 5 positivo.
Y se aplica también al otro lado. Menos 1 por el 1 de arriba. El 0, tengo un 0 abajo, me va a dar menos 1 ahí. 0 y 0, ¿cierto? Tengo entre la tercera y la primera, así que ahí me queda un 0. Y 0 arriba por el menos 1 y abajo 1 por el 1, me queda el 1 igual. Ya. Ahí llegué a la primera iteración, ¿cierto? Que me permitió que esa columna se transformara, ¿cierto? En lo que necesito. Ahí podemos ir para el lado. Uy, me quedó muy chico esto, yo creo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde tengo que trabajar ahora? En el X2, en menos 2, y usamos el 1 como pivote. ¿Cierto? Aquí. Ese es el que debería ser 0. Entonces, sé que voy a dejar la primera igual, ¿cierto? Sé que voy a dejar la segunda igual. No estoy operando ahí. Y la tercera es la que quiero cambiar. Ahora, ¿cierto? Por una cuestión de estructura, voy a operar, ¿cierto? Vamos a anotar aquí, ¿cierto? Necesito una nueva R3. Y esta R3 es la operación de la R2, que ahora es mi pivote, ¿cierto? Acuérdense que va a ser el pivote S1 con R3. Casualmente aquí, como R2 y R3 tienen ceros, lo que cualquier cosa que haga va a ser 0 por algo y más 0 por algo. Entonces ese va a ser un 0. Este otro 0 es el que quiero lograr, ¿ya? Lo estoy escribiendo ahora, pero en realidad tengo que definir qué multiplicadores me sirven. Entonces aquí, ¿cierto? Lo que tengo es 1 en la R2 y menos 2 en la R3. ¿Qué multiplicadores me sirven ahí? Menos 2 y el 1, invertirlo. ¿Cierto? O sea, puede ser aquí 2. 2 por 1 me va a dar 2 positivo. Y aquí 1 por menos 2 me da el menos 2 negativo. Y eso me hace el 0, ¿cierto? Que ya lo escribí, que eso es lo que tengo ahí. Pero esta operación la tengo que repetir para las otras 4 posiciones que están acá. Sería menos 3, ¿cierto? Por 2, menos 6, más 1 por 5. Me quedaría menos 1, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Es ese 2 por 3, el menos 6, más el 5. De ahora, 2 por menos 2, que es donde estoy, aquí por ese menos 2, ¿cierto? Menos 4, más menos 1. Menos 4 menos 1 en el fondo, ¿cierto? Son menos 5. Tengo 2 por 1. ¿Profe? ¿Cómo? No, me dio menos 9 a mí. A ver. ¿Aquí abajo? Sí, porque es es 2 por el menos 2 que está arriba, ¿Ya? más 1 por... Menos 4. Sí, 5. Yo lo puse por 5, era menos 1. Te da menos. Porque estás en la otra columna, sí. Sí. Ya. Te da menos. La otra columna de acá, ¿cierto? Es 2 por 1 más 0 por 1, ¿cierto? Así que es 2. Y esta otra es 2 por 0 más 1 por 1. Ahí queda el 1 todavía ahí. ¿Ya? De nuevo, ¿cierto? Gauss-Jordan, ¿qué me pide? Tengo, ¿cierto? Ahí pivote, pivote. Sí, medio pivote. Después tengo que cambiar el signo, pero en realidad no está tan mal, ¿cierto? Y ahora, el siguiente paso de Gauss-Jordan empieza a hacer transformaciones para arriba, ¿cierto? Aquí, la que voy a conservar es la última fila. Y lo que necesito, ¿cierto? Es que los valores que están arriba del pivote, que ahora es de la última fila, que son estos dos, sean ciertos ceros. Ahora necesito hacia arriba hacer la transformación. Entonces necesito una nueva R1, que va a ser resultante de la R3 y de la R1. Y una nueva R2, que va a ser resultante de la R3 con la R2, porque ahora la R3 es mi pivote. ¿Qué valores me sirven?
caso, por ejemplo, primero hagamos la R3 con R2. Tengo menos 3 y menos 1. ¿Con qué multiplicadores me funciona esto? El 1 y el 3. Invertirlo. ¿Cierto? Por ejemplo, puedo hacer menos 3 por R3 para que le cambie el signo, ¿cierto? Va a ser menos 3 por menos 1, me da 3 positivo. Y R2 le pongo en 1 nomás para sumarlo. Y ahí me da, ¿cierto? El 0 que necesito ahí. Pero tengo que hacer el cálculo para el resto. La operación es R3 con R2. En este caso, la primera columna me va a dar 0. La otra, menos 3 por 0 más 1 por R2 que está, sería el 1. Va a quedar igual, ¿cierto? Aquí va a ser distinto ya. Es menos 3 por menos 5. 15 positivo. Más 1 por menos 2, ¿cierto? Esto sería 13. Menos 3 por 2, menos 6, ¿cierto? Más 1, menos 5. Y aquí me queda menos 3 por 1, menos 3, más 0. Ahí tengo la segunda fila. Y la primera, aquí, ¿cierto? Necesito algo similar, 3 y 1, pero ya están con los signos cambiados. Así que aquí lo puedo hacer con 3 y 1 nomás, ¿cierto? 3 por R3 me da menos 3, más 1 por 3 me da ahí el 0 que necesito aquí. Y hay que aplicarlo también a los demás. 3, bueno, por 0 en la primera columna, más 1 por R1 va a dar el 1. 3 por 0, que aquí en la segunda columna, más 1 por 2, le va a dar el 2. Y aquí sí, ¿cierto? Voy a tener una alteración. 3 por menos 5 me da menos 15, más 1, ¿cierto? Me da menos 14. ¿Sí? El otro es 3 por 2, 6, más 1 por 0, 6. Y 3 por 1, 3, más 1 por 0, 3. Y estoy casi. Me faltan bien pocas cosas. ¿Qué es lo siguiente? El X2, el 2, pasarlo a 0. ¿Cierto? Exacto. Cambiemos de color para ir distinguiendo iteraciones. Es este muchacho el que necesita hacer 0, ¿cierto? Entonces, no voy a alterar la segunda ni la tercera en este caso. Me va a quedar 0, 1, 0, 13, menos 5, menos 3. Y acá me va a quedar 0, 0, menos 1. Aquí estoy ahí llegando muy al borde. Menos 5, 2 y 1, ¿cierto? Y la que sí necesito alterar es la que está arriba. Entonces, es una operación entre mi pivote ahora es R2. Porque, ¿cierto? Este es el número que estoy usando ahí como pivote. Más R1. ¿Qué números necesito, cierto? Para que ese 2 se convierta en un 0. El Menos 2 y 1. ¿Cierto? Aquí, ahí necesito el 0. Puede ser R2, ¿cierto? Por menos 2 y R1 por 1. Menos 2 por 1, menos 2, más 1 por 2, le da el 0 ahí. En las otras posiciones, menos 2 por R2, que en la primera columna, 0, más 1 por R1 les va a quedar el 1 igual. En esta otra, 2 ceros, así que en el fondo les queda 0. Y aquí sí hay una operación, ¿cierto? Menos 2 por 13 va a dar menos 26, más menos 14. O sea, es menos 26 menos 14, ¿cierto? Eso es menos 40, ¿no? Si Menos 40. Ya. La otra, menos 2 por menos 5, 10 positivo, más 6, 16. Y la otra es menos 2 por menos 3, 6 positivo, más 3, 9. Y estoy casi, me falta una sola cosa. ¿Cuál sería la que me falta?
una cosita más minúscula. Multiplicar por -1 el pivote de ¿Cierto? X3. Esta última, ¿cierto? Multiplicar por -1 para que me quede este como 1 positivo y listo. Las otras columnas permanecen iguales. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. 1, 0, 0. Menos 40, 16, 9. 0, 1, 0. 13 menos 5 menos 3. Y aquí me queda 0, 0, 1, que es lo que necesito. 5 positivo, 2 negativo, 1 negativo. ¿Ya? Y aquí sí, ¿cierto? Llegué a lo que quería. Al lado izquierdo tengo la matriz identidad. Al lado derecho, donde partí con la matriz identidad, tengo lo que sería la inversa. ¿Ya? Si multiplicamos esta inversa por la original, nos debería dar la matriz identidad. Eso se supone que es como la comprobación que necesitamos tener. Ahora, bueno, igual ahí en la PPT, ¿cierto? Siguiente se supone que está el cálculo. No he visto todavía en una de esas. Si no está igual es porque nos equivocamos. Pero como comprobación, en realidad se lo voy a mostrar en Excel cómo se hace ya. Que es súper simple, en realidad. ¿Ya? Me voy a llevar esta. Solo para mostrarles cuál es la fórmula en Excel para hacer inversas. Obviamente se llama tal cual. Copiemos la matriz. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. ¿Ya? En la matriz, tal cual. Voy a copiar acá abajo. Pensé que se iba a caer. Es 1, 2, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 8. Perfecto. Aquí, ¿cierto? Está mi matriz A. Y acá abajo voy a escribir A la menos 1, ¿ya? No muy lindo cómo se escribe, pero es la idea. La matriz inversa, ¿ya? Opera, digamos, es una fórmula matricial. Como la que hemos visto, ¿cierto? Es igual a una fórmula matricial. Seleccionamos, ¿cierto? La zona de destino de partida. Acuérdense que así funciona la zona, ecuaciones matriciales, o sea, las funciones matriciales que tienen que seleccionar toda la zona de destino primero. Y ahí pueden escribir es igual. Y aquí las funciones, ¿cierto? Es, bueno, pueden abrir aquí también obviamente el editor, ¿cierto? Y esta está en matemáticas y trigonométricas si la quieren ir a buscar. Y que obviamente se llama M inversa, tal cual, ¿ya? Dicen M inversa, ok, les va a preguntar dónde está la matriz. Es todo eso, ¿de acuerdo? Y para ejecutar, bueno, es aceptar en el caso que usen el editor, o si no, es si la escriben directa en inversa aquí en la fórmula, es Control Shift Enter, ¿cierto? Y ahí está lo que es la inversa, inmediatamente, ¿cierto? Bastante más rápido. Comparemos, menos 40, 16, 9. Menos 46, 9. 13 menos 5 menos 3. 5, ya. No nos equivocamos. Está igual. ¿Ya? Multipliquemos pues, para ver si es verdad lo que nos contaron. ¿Cierto? Es igual mmult matriz 1 por la otra. ¿Ya? Multiplicando A por A a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Eso no es. O sea, Puede ser que no. Tiene ¿Qué significa Tiene ese E a la menos 16? 0,0000 algo. Exacto. Es en realidad, ¿cierto? La forma, digamos, de expresar como exponente algo, pero acuérdense, cuando es exponente menos algo, es, por ejemplo,
8,8 por 10 elevado a la menos 16. Eso quiere decir que es un 0, y 16 ceros seguidos antes de llegar, o sea, 15 de hecho, 15 ceros seguidos antes de llegar al 8. Lo que les dice es que ese coma está a 16 puestos desde la coma del 0, 0, de ahí 16 puestos más allá está esta coma que están aquí viendo. Es la notación exponencial. Ya. Y esto en Excel, en realidad esto es 0. ¿Ya? Si esto de hecho lo aproximan o cualquier cosa, es 0. Cuando les ojo con eso ya. Excel como herramienta de cálculo exacto tiene sus pifias, ¿ya? Cuando quieren demasiada precisión, Excel no le da mucho porque ocupa como los tamaños normales de Office, o sea, perdón, de Windows, que no son así como la gran cosa. No utiliza variables internas, digamos, que sean muy, muy precisas. Entonces pasa esto. Pero si les aparece de nuevo, por eso también se los quería mostrar, si les aparece así, no, esto es 0, ¿ya? No se preocupen, es 0. De hecho, esto si lo empiezan aquí a ajustar, digamos, con los decimales o lo aproximan de alguna manera, esto les va a dar inmediatamente 0, ¿ya? Profe, No hay tengo una de qué duda. preocuparse. Dime. Entiendo que los que están con menos es 0, pero el de abajo, el primer pivote, el 1, igual el de abajo ¿Ya? es... ¿Ese, el de abajo? ¿La misma fila? ¿Este? ¿Sí? ¿Ya? Ese no es 0. No, pero igual, pero es exponente menos 15, o sea, 0, y 14 ceros antes del 3. Ya, comprendo. Se cruzaron los cables, profe. Claro, Muchas o sea, en términos de Excel ya cualquier cosa que esté, no sé, que tenga 10 ceros antes de una cifra significativa, eso es 0, o sea, Claro. es tan chico el número que en realidad esto es literalmente un problema de cálculo de Excel, de capacidad de cálculo de cifras exactas, pero esto es 0, absolutamente 0. Ya, igual se los menciono porque después cuando veamos Solver, a veces a Excel le pasa esto mismo también en Solver, ¿ya? Les da números así como cualquier cosa elevado a, no sé, 10 a la menos 20. Eso es 0. Simplemente Excel ahí no pudo. O les pasa al revés, por ejemplo, puede ser un número entero, entre comillas, puede ser un 2,9999999 y ustedes saben que eso es 3. Ya, ok, es 3, de hecho. Si lo que pasa es que Excel tiene esas limitaciones de cálculo que cuando están los números muy, muy al borde, como que en realidad no es capaz de darse cuenta, por ejemplo, que esto es 0, sino que les asigna un valor. Pero es, como digo, un problema del tamaño del dato que usa Excel, ¿de acuerdo? Pero sí, esto es 0, así que pueden estar tranquilos que efectivamente funciona. Ya. ¿Qué nos quedó pendiente? Bueno, aquí está obviamente el mismo procedimiento, no sé si el mismo. Aquí en realidad con otra matriz en realidad se hizo también un ejercicio. Aquí está, claro, aquí está el que hicimos recién y también después viene otro ejercicio que ahí podemos quizás también aplicarlo la próxima clase porque se recuerda. Nos queda los de los determinantes, que ahí lo vamos a ver la próxima clase, que como les digo es más que nada, vamos a ver en Excel cómo se hace, porque obviamente es más útil, pero vamos a explicar un poco la fórmula de dónde salen los determinantes y cuál es la operación en el fondo que se está haciendo. Porque en realidad eso nos sirve para llegar al método de Cramer en particular, ya que es como súper sencillo. O sea, si tiene la estructura que es aplicable en Cramer, es solucionable el sistema muy rápidamente, ¿ya? Y esto es práctico en los casos particulares en que Cramer se puede aplicar. Es más rápido todavía que cualquiera de los sistemas anteriores. Pero lamentablemente no se puede ocupar siempre. Es solamente ahí en ciertas condiciones particulares que el de Cramer funciona. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Nada? No, No, profesor. No. Bueno. Entonces nos vemos la próxima semana. Ahí terminamos en los pocos contenidos que nos queden y yo creo que ahí la otra semana, la siguiente clase, nomás nos dedicamos a hacer algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Ya Bueno, pues, que estén bien. chao, profe, hasta luego. Chao, Profe. chao. Chao.
Chao, profe. Chao, chao. Que esté bien.